Muy bien, pues decíamos que era necesario para este ejemplo la creación de esta tabla que es Staff Salary, la cual va a contener Staff ID, Date Register, Salary y la definición de su llave primaria. Entonces, este Staff ID tendría que ser un valor similar, bueno, no, un valor igual o un tipo de dato más bien al tipo de dato de staff, porque pues esta va a ser una llave foránea que también se va a convertir en primaria. Entonces, evaluando su metadato, vemos que es un tiny int de tipo unsigned. Entonces, es importante poner no solamente el tipo de datos, sino establecer esta restricción, porque si no lo establecemos, entonces va a decir que no hay como compatibilidad entre estos datos que quiero relacionar o sobre el cual quiero actualizar y no me va a permitir el registro, ¿no? Entonces, bueno, pues establecen estos datos y la llave primaria de esta tabla va a ser Staff ID y Date Register. ¿Ok? Continuamos. Entonces aquí vemos pues las restricciones de esta tabla y establecemos, como ya la creamos anteriormente, pues hacemos un alter table sobre esta Staff Salary para agregarle una restricción de integridad referencial. Entonces agregamos un add constraint fk-staff salary-staff. ¿Por qué? Porque la llave foránea va a ser staff salary y su fuente de donde va a extraer el dato, donde existe como primario es staff. Entonces, foreign key, establecemos staff-id, que fue la llave primaria establecida aquí en esta tabla staff salary, y hacemos referencia a la tabla staff, que es staff ID. ¿Ok? Muy bien. Bueno, los requerimientos de este trigger que va a responder ahora al tiempo after del evento insert. Ya hicimos el tiempo before del evento insert, ahora vamos a hacer el after. Entonces dice que después de insertar en la tabla staff, se va a agregar su sueldo base en la tabla staff salary. ¿Ok? Entonces, cuando se active el insert como el que vimos ahorita, entonces lo que va a hacer es vamos a generar este trigger para que se inserte el salario establecido por defecto, ¿no? A cualquier empleado o staff que ingrese a la tienda. Entonces iniciamos el delimitador, la instrucción create trigger, entonces es after, que es el tiempo, la tabla que voy a afectar y el evento que va a activar el trigger. Y luego aquí pues tiene que ser nuevamente el tiempo, el evento y sobre qué tabla se va a activar, ¿no? Entonces es cuando haga un insert, bueno, más bien después de haber hecho el insert de staff, entonces quiero que haga esto. Entonces, for each row es parte de la estructura general. Entre begin y end establezco qué es lo que quiero hacer. Y lo que quiero hacer es que haga un insert a staff salary donde los valores que envío es el staff ID, que lo obtengo a través del objeto new, porque recuerden que insert solamente responde al objeto new y es la manera en la que puedo acceder a los datos que se están registrando en esa tabla. Eh, Utilizo una función que se llama now para establecer la fecha y el día y la hora y el valor por defecto. Entonces yo le digo, todo empleado que ingrese al staff va a ganar de entrada 1,500 pesos. Es lo que estamos estableciendo ahí. Entonces, bueno, pues esto es lo que se hizo en la definición del trigger en el tiempo after insert. Ahora vamos a probar el trigger. Entonces dice, vamos a insertar en la tabla staff, perdón, insert into staff y vamos a mandar estos datos que nos pide por defecto. Entonces bueno, nos pide requeridos, más bien no son por defecto, son requeridos porque pues, o están establecidos como not null. Bueno, sí, están establecidos como not null porque ninguno representa llave primaria. Entonces nos pide que mandemos el first name, last name, debe de tener una dirección, debe de tener una tienda a la que estoy asignando ese empleado y un username. Entonces, estoy reutilizando direcciones que ya estaban previamente registradas para no, pues, no hacer más registros, ¿no? Entonces, en values envío
el first name Héctor, last name Reyes, el address ID 1, el store ID 1 y el username es Héctor. Y en la siguiente tupla, pues va a ser Fernando como first name, Nakashima como last name, 2 en address ID y 2 en store ID, y el username será Nando Nak. ¿Ok? Entonces hago una proyección del staff, ahora trayéndome los dos últimos registros o los registros más actuales. Y aquí lo observo, ¿no? Que fue el registro 6 y el registro 5. Entonces, probablemente si ustedes no habían dado ningún dato de alta en Saquila, o si ya dieron de alta, pues pudiera ser que estos datos cambien, ¿no? El número de Staff ID, porque son autoincrementales y tienen que ver con los movimientos que ustedes ya han estado haciendo en esta base de datos. Lo comento porque si no les da el mismo número, pues se debe a eso, ¿no? A que ya se estuvo haciendo algún tipo de movimiento. Entonces, este staff salary se da al momento en que nosotros hacemos este insert y se da después. Entonces dice, cuando yo hago insert into, se activa el elemento, se activa, perdón, el evento insert activa en el tiempo after. Entonces, después de realizar este insert, lo que hago es irme a registrar a través del trigger el staff ID, la fecha de registro que soy y el salario por defecto. Es lo que hace, pero eso es totalmente transparente al usuario porque esta es una lógica establecida que se dispara cuando se genera el evento, el llamado del evento en el tiempo establecido, ¿ok? Entonces, bueno, pues esta es la comprobación de que así funcionaría. Muy bien. Entonces, como les digo, bueno, pues si estos cambian, pues estos datos de esos nuevos registros que ustedes agregan tendrían que ser igual a los datos que establecen aquí. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Siguiente ejemplo, el ejemplo 5. Para realizar este ejemplo, ahora agregaremos el campo staff salary, el cual será un campo numérico con un dominio de datos que solo puede ser insertado en este campo. Entonces, eh, bueno, más bien, aquí un error, pequeño error en la redacción. Sobre la tabla Staff Salary, lo que vamos a agregar es una columna que se va a llamar Staff Category y que va a tener un dominio de datos establecido. Es decir, si yo como usuario trato de introducir un dato diferente a este rango, me va a marcar un error. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se está estableciendo aquí. Entonces, hacemos alter table a staff salary, porque es la tabla que me interesa modificar. Add column, porque me interesa agregar una columna que se llama staff-category. Y voy a agregar un enumerador para establecer el rango de datos específico que yo voy a aceptar o los valores específicos que voy a aceptar, y estos tienen que ir como un tipo char o te aceptaría cadenas de texto, ¿no? En este caso, como voy a manejar estos números, pues agrego puros char. Entonces agrego el 1, 2, 3, 4 y 5, que son las categorías que hay de empleados en mi staff. Y por defecto, pues le agrego el valor número 1. Ok, entonces digo, eh, o sea, al crear este campo, se van a crear todos con el campo con el valor número 1. Ya después lo puedo ir cambiando, pero si lo cambio, solamente va a aceptar valores de este tipo. Entonces le digo create table, staff audit category, o sea, creamos esta tabla donde le establezco los siguientes campos. Staff ID, Tini, int, unsigned, not null, date register category, timestamp, la categoría nueva que es category-new, int, category-old int. Primary key, y le estoy estableciendo que su primary key van a ser estos dos atributos que es staff ID y date register category. La restricción que establezco aquí mismo al momento de crear la tabla, pues es la llave foránea de staff y staff audit category. La llave foránea, pues es staff ID, y la referencia es sobre staff, donde es staff ID primaria. Y le establezco las restricciones de onDelete restrict y
Update Cascade. Y acá se pueden observar pues lo que he generado de esta tabla, ¿no? Bueno, esta parte de Add Staff Category se genera aquí las restricciones del nuevo campo y luego creo una nueva tabla que se va a llamar Staff Audit Category. Entonces, ahora vamos a generar el trigger que va a responder al tiempo before cuando se active el evento update, ¿no? Entonces dice, ahora creamos el trigger, el cual se activará después de actualizar el campo de staff category que previamente agregamos de la tabla Staff Salary, registrando en la tabla Staff Audit Category sobre la cual se guardará la categoría anterior y la categoría actual. ¿Ok? Entonces, eso es todo lo que va a hacer. O sea, quiero llevar como un registro de qué categorías sobre cuáles categorías ha ido brincando el staff en el tiempo o un empleado en específico. ¿Ok? Entonces, hacemos lo siguiente. Delimiter para establecer el delimitador del procedimiento. Creamos el procedimiento Create Trigger. El tiempo es before, guión bajo, la tabla que voy a afectar, que es Staff Salary, guión bajo, el evento que va a activar el trigger, que es Update. Entonces, before update on Staff Salary es pues lo que acabo de explicar, ¿no? Se va a activar una vez que yo haga un update sobre la tabla Staff y esto es lo que hará antes de hacer el update. Entonces, antes de hacer el update, lo que voy a hacer es un insert de los datos antes de actualizarlos. Entonces, Staff Audit Category. Lo que hago es a través del objeto old, que es el dato que ya existe en la tabla de update, perdón, en la tabla de Staff Salary, me traigo Staff ID y ese es un dato que voy a establecer a Staff ID de Staff Audit Category. Esta es otra forma de hacer el insert en lugar de values, ¿no? Se establece le digo vamos a hacer un insert a esta tabla estableciendo estos valores a estos campos. Ok, entonces Data Register Category le mando llamar a la función now y es lo que se va a registrar aquí. En Category New voy a utilizar, recuerden también que Update es el único evento que puede manejar tanto New como Old, ambos objetos. New, ¿por qué? Porque es la nueva categoría que voy a hacer la actualización. Como todavía no la he hecho, no se ha actualizado porque estamos en el tiempo before, antes de me traigo este dato a partir de new y la guardo en category-new. Y como todavía tengo el dato en la tabla de staff salary que no he reemplazado por el nuevo, que es el staff category que tiene antes del update o el original, me lo traigo a través del objeto old. Y eso es lo que voy a capturar en category-old. Termino las instrucciones con un AND y los delimitadores. Entonces vamos a programar el trigger. Entonces primero vamos a revisar el staff category. Entonces recordarán ustedes que cuando hice el alter table a staff category, bueno, más bien a staff, a staff salary, le dije que por defecto me agregara a los campos que ya tengo registrado en staff salary el valor 1. Entonces es lo que observo aquí para el 5 y el 6, que son los staff que ya tengo registrados en staff salary, ya tiene el valor por defecto cuando hice la modificación, que es el valor 1. Ahora dice, vamos a actualizar la categoría de staff ID, del staff ID que sea número 5. Entonces, al staff ID, que es número 5, le vamos a cambiar su staff category por el número 4. ¿Ok? Entonces, en lugar de tener 1, ahora va a tener 4. Entonces, este es el resultado obtenido. Hago el update, o sea, una vez llamado esto, se activa el trigger before update que definimos anteriormente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a generar un registro en este Staff Audit Category, donde se va a traer el Staff ID, se va a traer la fecha en que se registra esta nueva categoría y se va a traer la categoría actual y la categoría anterior, ¿no? La que tenía de origen, que fue cuando hicimos el alter table con un default de 1. Y es el cambio que se registra.